Nuestro curso de verano concluye el día de hoy con la intervención del padre Luis Alberto Navarro, párroco de Nuestra Señora de Guadalupe, que se encuentra en la 10 de mayo. También es el vicario episcopal de aquella zona, de la zona de San Jerónimo, maestro también de Sagradas Escrituras en el Seminario Mayor, pues, particularmente del Nuevo Testamento, y también pues fue mi maestro cuando todavía fui seminarista. Le damos un fuerte aplauso para recibir al padre Luis Alberto. Concluimos esta semana con la temática de la oración en el Nuevo Testamento y la oración de el Padre Nuestro. Padre Luis Alberto, bienvenido, y el foro es para usted. Muy bien, pues como siempre agradecido por la invitación que me hacen del Instituto Bíblico para poder participar con ustedes. En esta ocasión nos toca un tema muy bonito, pero como siempre los temas son demasiado amplios para el tiempo con el que contamos, ¿verdad? Este tema sería casi como para un curso de un semestre por la cantidad de aspectos que se deben de tocar. Voy a tratar de ser muy sintético, vamos a ver de manera muy sintética. Primeramente vamos a ver la oración, el significado del término y cómo en la Sagrada Escritura, aunque sí existe el término orar, oración, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Sin embargo, para hablar de la oración, como también en nuestro tiempo lo hacemos, se usan otros términos como meditación, contemplación, todo este tipo de términos, y luego también se utilizan los tipos de oración, ¿verdad? De acción de gracias, de petición de perdón. Entonces, pues tenemos toda esta riqueza, y por eso en esta introducción vamos a ver estos elementos. Luego las maneras de orar, la oración verbal y no verbal, porque es importante entender que la oración no simplemente es decir palabras. Por eso en el Sermón de la Montaña, capítulo aproximadamente 6 en adelante de San Mateo, vamos a encontrar estas formas en las que Jesús está presentando la vida cristiana, y lo más importante de la vida cristiana, que son precisamente la oración, las obras de caridad, el ayuno. Pero cuando él habla de la oración dice, como cuando ustedes oren, no oren como los paganos, que piensan que a fuerza de muchas palabras van a convencer a Dios. Y ese es, enseguida viene el Padre Nuestro, ¿verdad? Cuando ustedes oren, digan. Entonces vamos a ver precisamente estos elementos, oración verbal y no verbal. Luego después, cuando Jesús ora, ¿cómo hace? ¿Qué vemos en Jesús? Primero, pues que se va a lugares desérticos, se sube al monte al estilo de Moisés, ¿sí? Se aparta de la gente. Entonces invita también a sus discípulos a orar, y ¿qué hace? Se aparta con ellos a orar a un lugar desértico, apartado. Luego después la oración en otros personajes, pues sabemos, primero la oración de María, el Magnificat, ¿sí? Proclama mi alma la grandeza del Señor, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Encontramos esta. Luego las enseñanzas de Jesús en torno a la oración. Hay muchas enseñanzas, desde las cosas tan prácticas, cuando Él dice a sus discípulos, estos demonios no salen más que a fuerza de ayuno y oración. Entonces nos está diciendo que hay ciertas cosas en nuestra vida que solamente van a avanzar con la oración y el ayuno. Luego, ya después, las enseñanzas, bueno, la delimitación del texto, ya hablando del Padre Nuestro propiamente, la crítica textual, la crítica de la redacción y composición del texto, y por último el análisis teológico pastoral. Espero que el tiempo nos dé para todo eso, porque el tema es muy amplio, ¿verdad? Cuando me lo presentó el Padre, yo le dije, bueno, pues puede ser solamente el Padre Nuestro o la oración en el Nuevo Testamento y el Padre Nuestro. Entonces, como se amplía mucho, pues voy a tratar de ser pues sintético. Y bueno, vamos a la siguiente, no sé qué hice, entonces es que estas nuevas computadoras no les hallo. Introducción. En el hebreo y el griego bíblico existe la palabra oral. Tefilá o tafal significa rezar en hebreo, y proseu homai en griego, orar. Entonces sí existe el término y vamos a encontrarlo constantemente, ¿verdad? Se usa, Moisés se retiró a orar, Jesús se retiró a orar, y se usa este verbo, ¿sí? Pero lo que más nos interesa es precisamente el hecho de que no nada más se presenta la acción de orar, sino también se nos delimita qué tipo de oración.
como la oración de alabanza, de bendición, de acción de gracias, de confesión de fe, porque también la confesión de fe, ¿sí?, es oración. Los himnos, que son oraciones litúrgicas, San Pablo los toma como profesiones de fe. Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bienes espirituales en Cristo, porque nos había predestinado antes de la creación del mundo a ser sus hijos. Este himno, ya tan conocido por nosotros, que acabamos de escuchar, si no mal recuerdo, hace no mucho en la liturgia, es un himno que nos recuerda precisamente el proyecto de Dios y la fe que tenemos en el misterio de Dios que se está realizando desde antes de la creación del mundo, que se concretizó en la encarnación del Verbo, su pasión, muerte y resurrección, y que se realiza en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y luego San Pablo terminará este himno diciendo: este es el misterio de nuestra fe. Entonces es una profesión de fe, pero al mismo tiempo era, como lo sabemos desde la crítica textual, era una oración litúrgica de la comunidad. San Pablo no se la inventa, la toma y la reedita. Eso sí, no podemos decir que se la fusiló, como muchos se han fusilado sus tesis de doctorado y de licencia, sino él sí la retoma la esencia y pues con su genialidad redaccional la presenta de una manera en forma ya no de oración, sino de profesión de fe, de arrepentimiento, de petición por alguna necesidad, de enfermos, algún moribundo, en necesidad material, de súplica, para solicitar algún favor, para ofrecerle al Señor algún sacrificio. Luego después también acciones, el inclinarse, el adorar, el glorificar, el cantar, ¿verdad? Son formas de oración. Entonces la oración es uno de los temas más amplios que tenemos. El padre Ignacio Larrañaga llevó adelante un gran trabajo de intento, porque todavía estamos en ese camino, de enseñar a los católicos a orar y el poder de la oración. Y bueno, pues sus talleres de oración y vida pues son una de las maneras en las que la iglesia trata de enseñar a orar a los fieles. Tenemos también la lección divina, que es una manera que para nosotros es muy cercana y muy conocida, ¿verdad? Entonces por ahí ahorita me regalaron un folleto que hace muchísimos años que hice sobre la lección divina. Entonces lo vamos a reeditar el padre y yo para que sea mejor, pero sí, vale la pena pues ir conociendo estas formas de oración. Pero la esencia de la oración, ¿cuál es? El encuentro con Dios. Si en la oración no me encuentro con Dios, no hay verdadera oración. La oración no funciona, ¿sí? Dios siempre está saliendo a nuestro encuentro y nosotros debemos de saber dialogar con Él. Pero muchas veces en ese diálogo vamos a encontrar que nosotros no somos capaces de escuchar la voz de Dios o de sentirla. Pero eso no quiere decir que Dios no esté respondiendo. Quiere decir que nosotros o estamos pasando por un desierto espiritual o estamos teniendo algún obstáculo, sea de tipo psicológico, de tipo humano, de cualquier tipo, que nos puede estar obstaculizando. Porque, como dice el mismo padre Ignacio Larrañaga en sus talleres, en mar encrespado es difícil orar. Entonces muchas veces queremos orar pidiéndole a Dios a fuerzas lo que queremos y no apaciguamos el alma. Y si no hay esa quietud interior, pues es bien difícil, ¿sí? Los santos pasan por sus grandes desiertos. Madre Teresa de Calcuta murió en ese desierto, sabemos, ella en sus mismas cartas y todo lo que su confesor después dijo, pues en realidad ella vivió el drama de poder al final estar sintiendo que Dios ya no la escuchaba, pero ella estaba muy consciente que era esa su sensación, no la realidad. Ella decía: yo sé que Dios me escucha, pero yo siento esto y es doloroso, ¿sí? Como en el matrimonio puede decir a alguien: pues yo sé que mi esposa o mi esposo me ama, pero nunca me lo dice, nunca me lo expresa y pues yo no lo siento, o yo no soy, o yo sus formas no me gustan. Bueno, pues son nuestras maneras, pero la firmeza de pensamiento y de la convicción de que el otro me ama, pues ahí está. Lo mismo Madre Teresa, y estaba muy consciente de que Dios la escuchaba, de que Dios estaba con ella, de que Dios no la había abandonado, pero sin embargo ella sentía todo lo contrario, y ese es un desierto y hay que superarlo, ¿verdad? Hablar con Dios, ese es el objetivo de la oración. ¿Y cómo hablamos con Dios? Existe una forma verbal y una forma no verbal. Primero, la forma verbal. Primero es la adoración, alabanza y gloria de Dios por su amor y por sus obras maravillosas, ¿verdad?
adoramos al Señor y lo bendecimos, ¿verdad? Especialmente esta oración la vivimos frente al Santísimo Sacramento. Casi siempre la oración del Santísimo debe ser una oración de adoración, ¿sí? De contrición, ¿sí? No soy digno, tenemos precisamente este texto de Lucas. Si se fijan, Juan y sobre todo Lucas va a tener muchos textos de oración, ¿sí? Antes de llamar a Lázaro de la tumba, Jesús adora al Padre por escucharle, adora al Padre. Y entonces ahí descubrimos cómo Jesús usaba también esta oración. La de contrición, el mismo centurión le dice: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Se reconocía como un pecador. Y entonces Jesús no dice, este no es pecador, dice, no he encontrado tanta fe en ninguno en Israel. No dice que no sea pecador, dice que este hombre, a pesar de ser un pecador que se sentía indigno de que Jesús, y todos nos sentimos, es un hombre de fe. Y de acción de gracias, pues bueno, ahí tenemos muchísimos, ¿verdad? Mateo 11, hay que poner comilla ahí, 11, 25, 27, Lucas 10, 21, 24. Tenemos gracias al Padre por ocultar las cosas de los sabios y revelarlas a los pequeños, ahí pusimos a los niños. Luego la de petición, suplicar a Dios con humildad por lo que necesitamos. Ahí tenemos los ejemplos del leproso, de Jairo y otros muchos. Lucas 5, 12 al 13, Marcos 5, 21 al... Creo que se está bajando. ¿Verdad? Por fulanito, por sutanito. Las indulgencias solamente las podemos aplicar por nosotros o por un difunto. Por otro vivo no, ¿verdad? Eso no se puede hacer. Muy bien. Esa es la oración de verbal. La oración no verbal, pues bueno, tenemos primero, al contemplar el mundo, muchas veces nosotros llegamos a alabar a Dios. No de palabras, sino la emoción que sentimos al ver el cosmos, ¿verdad? Una cosa que ya no hacemos, pongo un hombre ahí viendo las estrellas, pues porque nosotros en la ciudad ya perdimos esa capacidad de maravillarnos, ¿no? Pero en el campo uno todavía, si va al campo y se está en una noche serena, puede llegar a sentir esa maravilla de la creación, la hermosura de un campo hermoso, limpio, ¿sí? Una tormenta aún en el campo es muy diferente la impresión, porque aquí estamos más angustiados por inundarnos, ¿sí? Porque la colonia no se haga río. Y bueno, pues en el rancho no, se emociona la gente porque se van a llenar los tajos, porque va a haber agua, porque significa vida para las plantas y para sus cultivos. La misma actividad humana, San Pablo habla precisamente, el hombre por su pensamiento puede llegar a conocer a Dios y alabarlo. Entonces todo, el arte, el trabajo, todo, la música, la danza, todo, ¿verdad? Cuando lo hacemos de la manera adecuada, ¿sí? Luego, las Sagradas Escrituras, la lectura de la palabra de Dios, especialmente a través de la lección divina, nos lleva precisamente a este encuentro con Dios. Algunos tenemos hasta la experiencia, ¿no? No sé si al padre le tocaba, pero luego en Biblia, no todos los padres son fríos intelectuales, hay maestros muy espirituales. A mí me tocó la experiencia del padre Hugo Bani, que cuando yo estaba en sus clases, verdaderamente para mí era casi llegar a contemplar así cosas que él decía del Apocalipsis, casi estaba como en oración yo, por todo lo que me maravillaba y también la manera en como el padre le expresaba, ¿verdad? Sí. He escuchado a algunos muchachos que, por ejemplo, cuando Padre Valderas, que a él le apasiona mucho el tema de los sapienciales, sapienciales, que muchos de ellos están haciendo casi ejercicios espirituales, dice, son como ejercicios espirituales. ¿Por qué? Porque precisamente esos libros y esos temas de los libros sapienciales, pues nos llevan a la contemplación de Dios de una manera muy sensible, desde el punto de vista del dolor en Job, desde el punto de vista del amor en el Cantar de los Cantares, y cada uno de esos libros sapienciales nos va llevando precisamente a la contemplación de Dios. Y si se da de manera adecuada, pues nos lleva necesariamente a esa oración no verbal, pero sí a esa emoción interior. Y la meditación, ¿verdad? Es una oración, y especialmente aquí no puse la contemplación porque no aparece mucho en la Biblia, pero la contemplación, que es el padre Ignacio Larrañaga habla de varios tipos de contemplación, pero la contemplación puede ser simplemente concentrarnos en una frase, cada cierto periodo volverla a repetir, pero hacerla nuestra, ¿sí? Es la contemplación que se hace de viaje. Por ejemplo, él dice: de camino puedes tomar una frase y ir: el Señor es mi pastor, nada me faltará.
Y ya después de un tiempo, medítala, hazla tuya, contempla al Señor como pastor, o una imagen también, viendo sus características, descubriendo la dulzura del Sagrado Corazón, su amor, y entonces todo esto pues nos ayuda. Son diferentes tipos de oración. Cuando Jesús ora, ¿qué vemos? Jesús no solo habló acerca de la oración, sino que al contrario, Él sobre todo oró y nos enseñó con el ejemplo. Después de haber sido bautizado en el Jordán, Jesús se retira a orar y es tomado por el Espíritu para ser tentado. Pero estuvo en oración y en ayuno 40 días y 40 noches por nosotros. Mientras vivía en Cafarnaúm, Jesús va fuera de la ciudad para orar a solas. Marcos 1:35, lo recordamos, ¿verdad? Cuando va a la casa de la suegra de Pedro, le llevan muchísima gente durante la tarde, esa jornada ideal de la acción de Jesús en Cafarnaúm. Y luego después, dice el texto, muy temprano de madrugada, así como que enfatizando ese aspecto, ¿sí? Lían usa ese término griego. Muy temprano de madrugada se levantó Jesús, se fue a un lugar solitario a orar, y los discípulos lo buscaron y le dijeron: Maestro, todos te andan buscando. ¿Pero qué estaba haciendo Jesús muy temprano de madrugada? Orando. Estaba orando. Entonces se aparta. Antes de elegir a los 12 apóstoles, ¿sí?, se va una noche en oración al Padre. No es que Jesús ya así como que humanamente sabía fulano, Pedro, Santiago, Juan, Andrés, no, ¿sí?, sino que en realidad Él, de todas estas personas que ya lo empiezan a seguir y a escuchar, empieza a pedir al Padre que le dé la oportunidad de elegir, y de elegir bien. Y alguien podría decir entonces, ¿por qué eligió a Judas? Porque Judas tenía la libertad, y Dios nunca va a ir contra la libertad. O sea, Judas definitivamente tenía lo que se necesitaba para ser un buen apóstol. Él decidió, y decidió mal, como también decidió mal Pedro cuando negó a Jesús, como también decidieron mal los apóstoles cuando se apartaron y huyeron, cada uno en un grado diferente, claro. Sí, dicen, tanto peca el que mata la vaca como el que le detiene la pata. Sí, pero el que la mata, y el que le detiene la pata, le detiene la pata, es diferente. O sea, al final son grados distintos, ¿verdad? Porque no podemos igualar los actos, al final no los podemos, son diferentes, ¿sí? Participamos de un mismo mal, Pedro, Judas, pero cada uno en un grado distinto, ¿verdad? Y bueno, el arrepentimiento al final es lo que Jesús va a valorar. Jesús da gracias a Dios antes de alimentar a 5,000 personas, ¿verdad? Cuando dice, dio gracias, los partió y se los dio a sus discípulos, recordando un poco especialmente la multiplicación de los panes, recordando después lo que hará en la Eucaristía. Después de alimentar a los 5,000, Jesús se aleja por sí mismo a orar. Luego Jesús ora a solas antes de preguntar a los discípulos qué piensan de quién es Él. En Lucas, ¿verdad? En Marcos no es así, ya van de camino a Jerusalén y Jesús les hace por primera vez la pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y luego ya después les anuncia por primera vez que va a Jerusalén no a ser glorificado como rey humano, sino a morir, a ser entregado y morir y resucitar al tercer día. Y bueno, escuchamos en Marcos siempre ese detalle de que a los discípulos les costaba trabajo entender qué significaba eso de resucitar de entre los muertos. Luego Jesús sube a una montaña con 3 de sus discípulos a orar y se transfigura. Bueno, en Lucas. En Marcos también la transfiguración está dentro del proceso de la dinámica en la que Jesús nos va presentando 3 veces el anuncio de su pasión, muerte y resurrección. Jesús se da cuenta de que sus discípulos no son capaces de entender lo que va a pasar en Jerusalén, les está costando, les muestra su gloria para que los discípulos sepan que la cruz es el camino hacia la resurrección, que Él no va a dejar de ser el Cristo, el Hijo de Dios, porque lo pongan en la cruz. Bueno, la única que realmente creo entendió eso al final era María. María sabía que el que estaba en la cruz era su hijo y era el Hijo de Dios. A ella no le quedaron dudas, no pensó, y entonces habría alucinado hace 33 años cuando nació este niño, porque pues lo pusieron en la cruz. No, ella estaba muy tranquila, sabiendo que el que estaba ahí, sufriendo con él, porque estaba sufriendo con Jesús, pero humanamente tranquila porque sabía que el que estaba en la cruz era el Hijo de Dios. A los discípulos les costó trabajo eso. En Lucas, a diferencia de Marcos, es
para presentarles pues su gloria dentro de este ambiente de oración. En Marcos no. En Marcos es para que los discípulos entiendan que el camino hacia la cruz no disminuye la gloria de Jesús. Es dentro de esta incapacidad de los discípulos para comprender el camino de la cruz. Luego las personas les traen niños a Jesús y Él impone las manos y los bendice, ¿verdad? Jesús bendice el pan y el vino durante la última cena. Aquí tenemos los textos. Jesús ora para que la fe de Pedro no fracase. Estoy pidiendo al Padre para que cuando regreses tú sostengas a tus hermanos. Sí, ratifiques en la fe a tus hermanos. Jesús ora por Pedro. Y entonces tenemos estas formas de oración de Jesús. Bueno, y conocemos las más grandes, ¿verdad? En el huerto de Getsemaní, el diálogo de Jesús con el Padre, en esta lucha entre el miedo humano, que era normal porque era verdaderamente hombre como nosotros, y la aceptación del proyecto del Padre. Es: Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿verdad? Y luego la oración de Jesús, el salmo en la cruz, ¿verdad? Porque Jesús está orando ahí. Porque muchos dicen: ay, es que Jesús se sintió solo del Padre, la soledad de Cristo. No, Jesús está orando. Sí, un salmo que representa el momento y el drama de Jesús en ese momento. Pero al final está orando. Sí. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sí. Una banda de insolentes atenta contra mi vida sin tenerte en cuenta a ti. Bueno, está orando Jesús, un salmo de Israel. Bueno, y luego Jesús resucitado bendice a sus discípulos antes de subir al cielo. También es una oración. Nosotros les decimos a nuestros papás: deme la bendición. Es una oración. Nos ponen en las manos de Dios. En realidad, aunque no lo digan, están pidiendo al Padre, porque siempre nos dicen en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, para que nos proteja, para que nos vaya bien, para que nos ayude en nuestras necesidades, nos sostenga en nuestras enfermedades y dolores. Y luego la oración o las oraciones de otros personajes. Bueno, Zacarías, Lucas va a aparecer muchísimo aquí, ¿no? Zacarías entra al templo para ofrecer el incienso y orar. De hecho, en los signos litúrgicos, el incienso son las oraciones de los santos. En el Apocalipsis también es el incienso, la oración de los santos. Entonces es el signo propio. Luego el canto de alabanza de la Virgen María, el Magnificat, ¿no? Que pues lo conocemos todos, una oración hermosísima que tiene sus orígenes también en los grandes cánticos de las mujeres del Antiguo Testamento. Como sabemos, Lucas lo retoma de la tradición cristiana y se lo aplica a María. ¿Para qué? Porque Lucas, que tuvo mucho contacto también con la experiencia de María, entiende que eso fue lo que María sintió y expresó. De otra manera tal vez en su momento, pero eso fue lo que sintió y expresó. Entonces el Magnificat no lo dijo así literalmente, no, pues no. Pero sí es una presentación de la expresión del momento espiritual de María, según precisamente la experiencia de fe de la iglesia, que conociendo a María, Lucas y su experiencia pudo representar en este Magnificat, en este cántico, la percepción y sentimientos espirituales de ese momento en María. Luego la bendición de Zacarías, el padre Juan, el Benedictus. Se nos habla de la viuda Ana, que está orando siempre, el Gloria in excelsis de los ángeles, los discípulos de Juan el Bautista y de los fariseos, que se presentan también como unos que hacen oración y ayunan. ¿Por qué los discípulos de Juan y de los fariseos hacen oración y ayunan? Entonces son hombres que ayunan y hacen oración y sin embargo no son capaces de reconocer al Mesías. Eso es lo interesante y el drama, porque no siempre la oración nos lleva a donde tendríamos que llegar, y entonces nos tendríamos que preguntar ¿por qué? Porque muchas veces está viciada de fondo. Porque cuando yo ya estoy orando queriéndole imponer a Dios mi voluntad, ¿qué quiere decir? Estoy usando a Dios como un ídolo, y Dios no es un ídolo. Los ídolos tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. Dios es nuestro Padre eterno, Señor de todo lo creado, y Él ya sabe bien lo que necesitamos. Hay que confiar en que lo que nos va a dar es lo que necesitamos. Es como el niño que está jode y jode,
que quiere un gansito y tú le das una zanahoria. ¿Y por qué le das una zanahoria si te está friegue y friegue que quiere un gansito? ¿Por qué? Porque es más sano. Entonces, ¿qué pasa? Pues el niño va a decir, pues mi papá, ¿qué ondas, no? Me dio una zanahoria y yo le pedí un gansito. ¿Sí? Pues porque el papá no está para cumplir caprichos del hijo, está para buscar el bien del hijo. Igual Dios, bueno, es un ejemplo muy superficial, pero igual Dios, tú le andas pidiendo el gansito y Él te va a dar lo que te corresponde, lo que necesitas para que tu salud se cuide bien, para que crezcas sano y fuerte, y no para que simplemente estés alimentando la solitaria que tienes en las tripas. No, te va a dar lo que necesitas. Entonces esa es la acción de Dios. Muchas veces por eso no funciona. Los discípulos de Juan ayunaban para esperar al Mesías, ese era el ayuno mesiánico, y no lo reconocieron, lo tenían de frente a Él y no lo reconocieron. Muy bien. Las enseñanzas ahora de Jesús, vamos muy rápido, espero que puedan captar algo. De todos modos, por ahí traigo el escrito, que se lo queden y luego lo comparto. Oren por quienes los persiguen a ustedes, bendigan a quien los maldice. Estamos hablando en Lucas y en Mateo. En Mateo, pues sabemos, estamos en el discurso de la montaña, donde se encuentra como centro de todo el Padre Nuestro. Luego, no sean como los hipócritas, quienes coquetean y balbucean cuando rezan. Mateo, otra vez, Sermón de la Montaña, Marcos y Lucas. Perdonen a los demás, así que Dios puede perdonarles a ustedes. Mateo, Padre Nuestro, ya al final, y Marcos y Lucas. Tenemos pues todas estas enseñanzas. Confíen en Dios, que les dará cosas buenas cuando le piden a Él. Otra vez Mateo, Sermón de la Montaña. Luego, algunos demonios solo pueden ser expulsados a través de la oración. Marcos. Oren siempre y no se desanimen. Lucas. Y luego enseguida viene la parábola del juez injusto, que estaba la viuda duro y duro hasta que le concedió. Entonces Jesús dice, sí, si ese juez que era injusto escuchó a esta mujer porque estaba duro y duro, pues ustedes no desfallezcan en la oración, porque tanto y tanto Dios los va a escuchar, ¿verdad? Santo Tomás se pregunta precisamente, ¿es posible, si Dios ya sabe todo lo que va a pasar? No es como pleonástico el pedirle cuando Él ya sabe lo que va a pasar. Y entonces Él se pregunta, ¿puede la oración cambiar una decisión de Dios? Y la respuesta es sí. Sí. Jesús llegó a actuar en momentos donde no tenía que actuar, como en las bodas de Caná, por la oración de María. Y entonces la oración de María, que fue como Jesús dijo, hagan como si ya se les hubiera concedido. Entonces Jesús le dice a María, ¿qué contigo y conmigo, mujer? Todavía no es mi hora. Y ella le dice a los que estaban sirviendo, hagan lo que les diga. Que ella ya hizo como si le hubiera concedido. Así dice Jesús, cuando ustedes oren, pidan como quien ya se le concedió. Así actuó María, ¿sí? Jesús dice que el templo de Jerusalén es una casa de oración, y así deben de ser todas las casas de Dios, aunque muchas veces las convertamos también en mercados. Todo lo que pidan en la oración con fe, lo recibirán. Si piden algo en el nombre de Jesús, Él lo hará. Oren para que puedan salvarse del juicio que vendrá. Oren para que ustedes no caigan en el momento de la prueba. Entonces son diferentes textos donde Jesús habla sobre la oración. Les digo, es un tema muy amplio, necesitaríamos ir desmenuzando. ¿Por qué? Porque estos textos, pues fuera de su contexto, dicen poco. Recuerden que todo tiene que ser leído en su contexto. Entonces, porque solamente así lo podemos entender de la mejor manera y la manera más justa. Luego, delimitación del texto. Ahora vamos ya al Padre Nuestro. ¿Cómo vamos de tiempo? No, vamos muy bien, muy bien. Entonces, a lo largo de todo el relato de Mateo se percibe un gran afán doctrinal. Todos sabemos, San Mateo, algunos lo dividen en 8 partes, otros en solamente 5 discursos, introducción y conclusión, otros en 12 grandes partes, donde vamos descubriendo que siempre va a haber en el Evangelio de Mateo una dinámica de narrativa y de discurso. Narrativa y discurso, narrativa y discurso, y van de la mano, ¿sí? Es como esta especie de dinámica
judía entre la Agadá y la Halaká. Recuerden, son las formas en las que se interpreta el texto. Unas son jurídicas y otras son pastorales o prácticas. Y entonces, en el Evangelio de Mateo, que es escrito para una comunidad judía, pues esta dinámica es muy comprensible, ¿sí? Por eso muchas veces, más que saber de dónde, en qué vivían, en qué año, todas las comunidades, es entender a la comunidad. La idiosincrasia de la comunidad, sus orígenes, sus formas, nos ayuda también a entender el texto. ¿Por qué el autor escribe para una comunidad concreta? Por eso la crítica textual nos ayuda tanto. La crítica histórica, saber el momento histórico, nos da la oportunidad de poder plantearnos el texto desde su más justo contexto, que es el contexto en el cual fue escrito. Si no, otra vez sacamos el texto de su ambiente natural, difícilmente lo vamos a comprender. Entonces, ¿a quién está escribiendo Mateo? A una comunidad judía. ¿Y cuáles son las formas que va a tomar Mateo? Pues son las formas judías. Así, por ejemplo, tenemos un midrash al inicio de Mateo, que es la narración de la llegada de los magos de Oriente a Jerusalén. Es un midrash. Y si nosotros recordamos o sabemos un poquito de historia de la religión judía, en tiempos de Jesús, en la sinagoga se leía un midrash muy parecido sobre el nacimiento de Moisés, donde se narraba precisamente que el día que Moisés nace hay una estrella. Y bueno, tenemos todos los otros elementos que conocemos, que Moisés fue salvado para que después se convirtiera en el liberador de Israel, que él pues es el Señor de las aguas. Entonces, así como Moisés camina sobre las aguas o flota sobre las aguas para llegar a los brazos de la madre egipcia, Jesús es el nuevo y definitivo Moisés, que ya no flota, camina sobre las aguas. Y sabemos que en la idiosincrasia propia de los pueblos de Oriente, pues es un signo de divinidad. Solamente las divinidades tienen ese poder, ¿sí? El mar y el agua significan lo impredecible. Quien es capaz de caminar sobre las aguas es capaz de tener el dominio total de las cosas, de los acontecimientos. Y entonces por eso Jesús puede estar tranquilamente dormido en medio de la tormenta. Y se levanta y le dice al mar, cálmate, y al aire, cállate, y le obedecen. Y los discípulos se preguntan, ¿quién es este? Pero cuando lo ven caminando sobre las aguas, Jesús ya no les trata de explicar, ya les dice claramente, ¿quién es Jesús? Juan capítulo 6, ¿quién es Jesús? Yo soy. Así les dice Jesús, yo soy. Y eso en el Antiguo Testamento, capítulo 3 del Éxodo, es el nombre de Yahvé. Cuando Moisés le pregunta a Yahvé, bueno, voy a ir a Israel a salvarlo, pero ¿y qué le voy a decir? Porque Israel ya no se acordaba ni del nombre de Yahvé. Por eso dice el faraón cuando llega Moisés y le dice, oye, Dios de Israel nos pide, Yahvé, que nos deje salir para ir a rendirle culto en su monte. Y les dice, Lo Yadá Adonai, yo no conozco a Yahvé. Adonai es la manera como los judíos dicen Yahvé, nosotros ya decimos Yahvé. Adonai es el Kereketip, la forma en la que nosotros pronunciamos el nombre de Dios, el tetragrama, pero significa Señor, sabemos. Yo no conozco a Yahvé, o yo no conozco al Señor. ¿Por qué no lo conocía? Porque ni los judíos lo pronunciaban, porque los esclavos no tenían derecho a divinidades, porque eran esclavos. Cuando se convirtieron en esclavos ya no podían pronunciar. Y entonces llega Moisés y le dicen, ¿y quién te envía? Yo soy, me envía a ustedes. Yo soy el que seré. ¿Sí? Y entonces cuando Jesús camina sobre las aguas, les dice a los discípulos, ¿sí? Me fobeite, ego eimi, no teman, yo soy. No soy yo soy, que es el nombre de Yahvé. ¿Sí? Y entonces los discípulos pudieron entender quién era, porque la pregunta estaba en el aire, ¿quién es este? Pues yo soy, el Señor de la historia, el que no tiene miedo de que pasen las cosas porque ya sabe cómo van a ser, porque camina sobre las aguas, domina lo impredecible que son las aguas, porque el navegante entraba al mar y no sabía si regresaba. Y entonces ahí está toda esta dinámica espiritual. Y Jesús pues camina. En el Evangelio de Mateo entonces, Mateo está escribiendo a esta comunidad judía
y con sus formas. Y por eso él usa todos estos términos, todas estas maneras. El Midrash utilizará también los textos de cumplimiento, lo vamos a escuchar bien constante. Y esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le llamarán Emmanuel. ¿Qué quiere decir? Dios con nosotros. Está tomando el texto de Isaías 7:14, ¿verdad? Sí. Hay todo hay estudio exegético en torno a el texto original. Claro, el texto original puede tener sus formas, pero el texto que toma Mateo no es el texto original hebreo, sino tomó las 70. Y en su momento, cuando el padre da introducción, se habla de la canonicidad del texto, se habla si las 70, claro que las 70 tiene esa fuerza sagrada. Si no, pues los libros sapienciales no serían sagrados, porque algunos 7 libros del Antiguo Testamento no se encuentran en la Masorá, se encuentran en los textos hebreos. Fueron escritos desde el principio, algunos fueron traducciones, como Ben Sira, y otros son libros en original griego. Y entonces los 70 de Israel, en esa tradición arcaica, 70 sabios que se separaron cada uno por su cuenta para traducir del hebreo al griego la Sagrada Escritura judía. Luego, esa es parte de la leyenda, que todos los textos coincidieron. Y entonces de ahí los apóstoles, muchos de ellos siendo judíos de la diáspora, conocían más bien, aunque fueran judíos, el texto griego, porque recuerden que desde Alejandro Magno, pues el dominio de la lengua, ¿cuál fue? El griego. Tan así que, ¿cuál era la lengua de los romanos? El latín. Pero ya no quisieron imponer una nueva lengua al imperio, porque ya habían llegado a todos los lugares donde este gran rey Alejandro Magno había llegado. Entonces todos estos pueblos conocían su lengua, y también entre ellos había gente que conocía el griego. Entonces ya no tuvieron que imponer una nueva lengua. Y bueno, también porque los romanos quedaron impactados por la filosofía griega, y entonces ahí dicen que el conquistador salió conquistado, porque al final Roma se helenizó, o sea, tomó las formas del imperio griego y de la cultura griega. Y entonces el texto griego, ya desde antes de Jesús, era el que corría entre las comunidades, y pocos eran los que sabían. De hecho, el padre Alfonso Aldrete dice que él estaba seguro de que Jesús, pues definitivamente conocía el hebreo perfectamente, porque se levantó, le dieron el rollo de Isaías y leyó el texto. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido. Pero era un texto en hebreo. Entonces lo leyó. Hablaba también el arameo de la Galilea, porque era su idioma natal con el que se comunicaba con la gente. Y luego fue a la Decápolis, y ahí lo que se hablaba era griego. Entonces posiblemente Jesús hablaba griego. Y también, ¿por qué? Porque no se habla de un traductor en su diálogo con Pilato, y él habló con Pilato, ¿sí? Y entonces eso son, elementos que nos ayudan a entender que posiblemente Jesús conocía el hebreo, hablaba como lengua natal el arameo y hablaba el griego, ¿sí? Y no por infusión del Espíritu Santo, sino porque se puso en la escuela de Cholita a aprender, como los alumnos del Instituto Bíblico, a aprender griego y hebreo, porque las cosas no se aprenden poniéndose el libro en la cabeza, hay que estudiar. Y entonces Jesús hablaba esas lenguas. Mateo toma el texto de los 70, y en los 70 sí dice partenos, Biblia, virgen, porque en el texto original hebreo de el profeta Isaías viene el término, no recuerdo aquí si es alma y luego ya se cambia a betulá, o betulá y se cambia a alma, ahorita no me recuerdo, pero son los términos hebreos para hablar de doncella y señorita, virgen. Entonces creo que alma es doncella y betulá es señorita o virgen, y entonces el texto original dice alma, no betulá, y muchos ponen en duda, entonces el autor de Mateo cambió el sentido del texto. Bueno, es que la profecía no alcanza, pues también si vamos a las profecías, el profeta Daniel vio a aquel como hijo de hombre, el Apocalipsis retomará el texto, pero ya no es como un hijo de hombre, ya es un hombre verdaderamente hombre, hijo de Dios, verdaderamente Dios.
Pero en su momento dice, y vi a uno como hijo de hombre, con una túnica hasta los pies, un cinto de oro en el pecho, que significa Jesús como sumo sacerdote, en el medio de los 7 candelabros, o sea, de toda la comunidad cristiana. Entonces ahí vamos, pero ese texto de Daniel, ese hijo de hombre, ¿qué significa? Para Daniel era difícil entender que alguien siendo divino fuera hombre, y entonces le puso esa partícula Jos, como uno como hijo de hombre, porque no podía ser hombre, era hijo de Dios. Pero ya en el texto del Apocalipsis, pues estamos hablando de Juan, ya su teología es clara, ¿sí? Retomando, es Cristo, el Cordero de Dios, como sumo sacerdote, ¿verdad? Con toda la fuerza de Dios, con la espada en la mano, su lengua también como espada, que entra con las palabras de Pablo, con espada de 2 filos, sus ojos de fuego, que es el amor de Dios y su eternidad, todos estos signos propios de la apocalíptica del tiempo. Y entonces, bueno, ¿de dónde podemos descubrir pues esta como forma de construcción? Pues desde los orígenes sabemos. Cuando vemos la construcción, que ahorita todo el problema y la formación de los textos sinópticos estamos en stand-by, todavía no hemos dado, el estado de la cuestión sinóptica está ahorita todavía en stand-by. Pero la historia de toda la crítica en torno a la formación de los textos de Mateo, Marcos y Lucas, pues descubrimos, ¿verdad?, como Mateo tiene una parte de la fuente Kel. Luego Lucas también tiene esta fuente Kel. Por eso tenemos estos elementos comunes en Mateo y en Lucas. Y luego Mateo tiene que ver con el protomarcos y con el protomateo, que es un Mateo intermedio. Y este texto nos lleva luego al Mateo definitivo. Y Marcos tiene que ver con el protomarcos, posiblemente esas memorias de Pedro que Marcos escribió, de las que habla Papías, junto con el conocimiento ya de Mateo. Y entonces tenemos todo este movimiento, pero no de Mateo definitivo, sino del protomateo. ¿Por qué? Porque en Escritura sabemos que Marcos es anterior al Mateo definitivo, pero anterior a Marcos tenemos ese protomateo, y también, aunque nadie lo ha visto así, ahí sí es como Mysterium Fidei, el Mateo arameo, que hablan muchos de un Mateo arameo, pero no tenemos el texto. Entonces es como ahorita ya salió un libro de la fuente, pues sí, pero esos son el resultado de las elucubraciones mentales y de pensamiento de los grandes científicos. Pero que tengamos la fuente como tal, no la tenemos. Que existe un libro donde se proponen los posibles textos que formaron la fuente, pues sí, pero son teorías. Por eso siempre, cuando nos levantamos los exégetas o los biblistas o los teólogos bíblicos, tenemos que recordar que todas estas son teorías, porque luego al final ya casi las damos como evidencia, y no, porque luego el tiempo puede demostrar lo contrario, o podemos llegar a conocer cosas más profundas que hoy no sabemos. Entonces este es el estado, ¿verdad? Y bueno, tenemos pues en Mateo cómo él va retomando todos estos elementos que le ayudan. Sin embargo, lo interesante es que si nosotros nos vamos al Padre Nuestro, por eso lo interesante, el Padre Nuestro no aparece ¿en quién? En Marcos. ¿En quiénes aparece? Definitivo y con sus 7 partes en Mateo, y con solamente 4 en Lucas, o 6 según dividamos. Entonces, definitivamente, ¿de dónde podemos tomar? Según los pensamientos de los exégetas, de Kel, de la fuente. Ahí tenemos el original de todos estos discursos que luego Mateo toma y les da forma de una manera maravillosa en el sermón de la montaña, el discurso de la montaña. Y entonces ahí nos encontramos, ¿sí? El primer discurso, el Padre Nuestro aparece en el primer discurso, que es no el más importante, pero sí es esencial para la vida cristiana. Todos deberíamos de conocer el discurso de la montaña. ¿Por qué? Porque es lo que Jesús nos está presentando como el ideal de vida cristiana. Y no nada más las bienaventuranzas, como algunos dicen, ¿verdad? Algunos dicen que las bienaventuranzas son el ideal. No, el ideal es todo el discurso. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos desde la forma, vamos a descubrir que el discurso de la montaña tiene
a la forma muy judía, volvemos porque está escribiendo a quiénes, a judíos. Usa una forma muy querida por los judíos, que es el paralelismo quiástico. Muchos salmos son de paralelo, se completan, otros son quiásticos. ¿Qué es un paralelismo quiástico? Algunos de ustedes ya lo conocen. A ver, alguien que sepa para que nos diga, para ver si es cierto. Ya se los he dicho muchas veces, ¿eh? Yo dije, está levantando la mano. A ver, ¿quién? Pero cuando es quiástico, un paralelismo quiástico. Exacto, pero ¿cuál es el elemento fundamental del paralelismo quiástico? Sí. El centro, exactamente. El paralelismo es, ordinariamente ponemos unas frases o una serie de afirmaciones en espejo, cruzadas, como dice, en espejo. A se encuentra la primera con la última, A'. B, la segunda con la penúltima, B'. C, la tercera con la antepenúltima, C'. Y al centro tenemos lo que le da significado a todo lo que estamos haciendo. Bueno, el Sermón de la Montaña, si nosotros lo analizamos, tiene 7 partes. Y en esas 7 partes se nos va presentando una introducción y una conclusión y 7 partes. Se nos va presentando el ideal de vida cristiana. La primera parte son las bienaventuranzas con la imagen de la luz y la sal, porque nos está invitando a una vida cristiana. Y las bienaventuranzas, bueno, la mayoría de los autores la dividen en 8, porque toman como una especie de corchetes el inicio, porque de ellos es el reino de los cielos, y el último, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero en realidad, si nosotros vemos los motivos literarios, en realidad, más bien tendrían que ser 7 y 2. Porque el motivo literario de las últimas 2 es la persecución. Bienaventurados los que son perseguidos por la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados ustedes cuando los maldigan, los persigan, digan toda clase de maldades en contra de ustedes por mi causa. Alégrense y regocíjense, porque su descendencia será grande en los cielos. Reino de los cielos, cielos. Nomás no dice reino de los cielos, pero al final, si vamos a frases, las frases mandan. Y eso nos lleva a que las primeras 7 pues pueden hacer también verdaderamente un paralelismo quiástico, si lo analizamos y tiene esa forma. Pues también vamos a ver que el Padre Nuestro también va teniendo esa forma, porque son formas muy queridas de Mateo, porque le está escribiendo a una comunidad judía. Y entonces la primera parte, bueno, después de la introducción siempre es: Jesús subió al monte, se sentó y empezó a hablar. Se sentaron sus discípulos y empezó a hablar. Abrió la boca, así dice, ¿verdad? Y luego después: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados porque heredarán la tierra. Los humildes, porque heredarán la tierra. Yo ahí cambio la segunda la tercera a la segunda, porque se complementan según los salmos. ¿Cómo se hace? Cielos y tierra, ¿no? Entonces, obviamente es más fácil. Y segundo, porque el término humilde y el término pobre de espíritu van de la mano en hebreo. Son los Tojoy Adonai. Nada más se refiere a dos realidades distintas. Los pobres de Yahvé, los Anawín Ruá, y los Anawín, el resto de Israel. Y entonces tenemos todo esto. Pero nosotros vamos viendo esta primera parte. La segunda parte del discurso de la montaña es el cumplimiento de la ley y la plenitud. Yo no he venido a derogar la ley y los profetas, sino a llevarla a su pleno cumplimiento. Y luego después, antes se dijo: no matarás, pero yo ahora les digo. ¿Sí? Y ahí hay un detalle que yo se los explicaba cuando les daba clase mucho. Esa partícula de que es bien difícil, ¿por qué? Porque el contexto es el que hace el significado, porque puede ser una partícula completiva o de contraposición. Entonces cuando Jesús dice: pero ahora yo les digo, ¿cómo lo entendemos? ¿En contra de lo que ya se les dijo, yo les digo? ¿O además de eso yo les digo? Completiva, además. ¿Sí? Ego del ego jimín, pero además de eso yo les digo, ¿sí? Quien le guarde rencor a su hermano ya está matando en su corazón.
Si vas a presentar tu ofrenda sobre el altar y te acuerdas ahí mismo que tu hermano tiene algo en contra tuya, ve y reconcíliate primero con tu hermano. No vaya a ser que te entregue al juez, el juez al policía y te metan a la cárcel y no vas a salir. Es parte de esa enseñanza. Antes se dijo, no cometerás adulterio, pero yo ahora les digo, ¿sí? Y así, antes se dijo, ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión, pero yo les digo. Y entonces tenemos esta serie de ejemplos concretos de cómo Jesús lleva la plenitud, ¿sí? La ley del Espíritu. No es el no matarás, sino el promueve la vida, respeta la dignidad del otro, ¿sí? Y entonces cada mandamiento en su forma negativa tiene un espíritu en su forma positiva, porque si no, no funciona. Luego después, en la tercera parte que viene, los actos de justicia judíos. Cuando ustedes den limosna, cuando ustedes ayunen y cuando ustedes oren, los actos de piedad. Y ahí ya estamos en la tercera parte. Y luego viene el centro. ¿Y qué sigue después de eso? Cuando ustedes oren, digan, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Las primeras tres. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Y algunos hablan en latín, algunas versiones, lo vamos a ver, algunas versiones latinas hablan del el pan casi divino, celestial, ¿verdad? Más que fuera un pan humano, fuera un pan divino. Algunos llegan a decir la Eucaristía. Yo digo que no, que el sentido original es el pan cotidiano, ¿sí? Y luego después, si las primeras son precisamente reconociendo la gloria de Dios y alabando a Dios, son oración de alabanza, las últimas tres son de petición, ¿sí? Danos el pan cotidiano cada día, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del malvado. La traducción es del malo, el texto original es del malo, del diablo. No del mal en general. El mal en general no tiene cara, no. Para el católico el mal es el diablo, es el tentador. Por eso muchas traducciones bien hechas, entre ellas creo la Reina Valera, dice, líbranos del malo, ¿sí? Que nosotros lo sobreentendemos, al final sí lo entendemos, pero pues sí, obvio se oye más rápido y más bonito, líbranos del mal, no del malo, porque el malo, pues ¿quién es el malo? Líbranos del chamuco, líbranos del demonio, de Satanás, le pudiéramos traducir ahí, pero se refiere a él, a la figura concreta del malvado, ¿sí? No del mal en general, sino de los males, el mal de la asiática que traigo, que no es cualquier mal. Igual que cuando traducimos y tratamos de entender, bienaventurados los que lloran, no es cualquier llanto. Ay, me machuqué el dedo y estoy llorando, me voy a ir al cielo. No, es los que están sufriendo por el reino de Dios, porque la dinámica propia es, y lo que le da sentido a toda esa enseñanza es, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y la justicia en el Sagrada Escritura significa los que viven en el proyecto de Dios. Dikaios, justo, es el que busca el proyecto de Dios en su propia vida. Por eso decimos que San José era justo, ¿sí? ¿Por qué? Porque era un hombre que siempre estaba buscando lo que Dios quería. Por eso estaba preguntándose delante de Dios. Y por eso estaba dialogando con Dios en oración. El ángel le responde en oración, ¿sí? En sueño, como a la manera de quienes. ¿Cuál imagen nos recuerda el sueño de José? Pues el sueño de José el soñador, el que interpretaba los sueños, ¿sí? Y entonces se entendía desde ahí. Muy bien. Encontramos pues variantes, sabemos, en Mateo, por ejemplo, en la Didaje, Mateo 6, 9, 13, cómo se presenta el Padre Nuestro. En la Didaje, por ejemplo, así orad. Hombre, muy españolete, así orad. Padre nuestro que estás en el cielo, sea santificado tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Aquí es muy literal, ¿verdad? No arregla las frases. Nuestro pan cotidiano, dánosle hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos introduzcas en tentación, o sea, que sea Dios el que nos tente. Aquí hay todo también un análisis exegético y teológico en torno a qué significa eso. Sino líbranos del malo, porque tuya es la fuerza y la gloria eternamente. Aquí lo que se agrega es sobre todo una doxología, porque tuya es la gloria. Es muy propio de ciertos textos, aún en el Antiguo Testamento,
Cuando vemos la crítica textual descubrimos que hubo ciertas añadiduras en ciertos textos, cambios. Uno de los más que usan mucho los maestros de crítica textual del Antiguo Testamento es, por ejemplo, el texto de Job, cuando la mujer de Job le dice a Job, maldice a Dios y muere. ¿Y cómo dice el texto? Bendice a Dios y muere. Pero ahí tenemos todo un querequetip, un cambio. El texto dice maldice a Dios, pero la lectura es bendice a Dios. ¿Por qué? Porque para un judío es imposible que alguien maldiga a Dios. Dios es el Señor, no se puede maldecir a Dios. Entonces tienen que cambiar el texto en la dureza de las palabras de la mujer, ¿sí? Pero la enseñanza es clara, pues la desesperación de ese momento, ¿verdad? Maldice a Dios y muere, porque Dios no te protegió, porque Dios, en lugar de reconocer lo justo y lo bueno que eras, mira, permitió que te pasaran todas estas cosas. Pero Él no es Dios. ¿Quién es? El maligno, el malo, Satanás, ¿sí? Y entonces tenemos este agregado de porque tuya es la fuerza y la gloria. ¿En dónde? En la Didaché. La Didaché es una enseñanza catequética de los primeros siglos, pero es un texto muy importante en la crítica porque fueron de los primeros textos donde ya se retoman textos evangélicos y del Nuevo Testamento. Entonces ahí ya podemos ver cómo la comunidad empieza a conocer y reconocer los textos canónicos, y por eso es tan importante la Didaché, que significa enseñanza simplemente. Luego en 2 de Timoteo, me librará el Señor de todo lo mal, obra mala, y me salvará para que su reino celestial, al cual la gloria eternamente. Amén. En la Didaché, acuérdate, Señor, de tu iglesia para librarla de todo lo malo. Se van tomando estos textos. En la Biblia de Jerusalén, que tanto apreciamos nosotros encontramos Mateo 6:11. Se da una traducción literal y probable en su término difícil. Necesario para la subsistencia, lo que les decía, el pan necesario para la subsistencia y del mañana, así le ponen algunos abajo en la crítica, ¿sí? La idea de algunos es que sea el pan de la palabra de Dios y el pan eucarístico, tomando Juan 6. Pero en realidad, si nosotros nos vamos a la dinámica propia del texto, ¿qué va a venir después del Padre Nuestro? No, ese es en el capítulo. ¿Qué viene después del Padre Nuestro? En el Sermón de la Montaña. No se preocupen tanto por qué van a vestir o qué van, porque Dios ya sabe que eso lo necesitan. Siguen la dinámica de la petición. Busquen primero el reino de Dios y todo lo demás se les dará por añadidura. Es la confianza en Dios. Ya estamos hablando de que estamos iniciando la quinta parte, que va en espejo ¿con cuál? Con C', que es la anterior. Entonces seguimos hablando de la oración, del ayuno, de eso. No cambia la temática, cambia la forma, pero no la temática en lo más profundo. Y entonces seguimos hablando ahora de la confianza en Dios, de la relación con Dios. ¿Por qué en Mateo el Padre Nuestro está al centro? Porque es lo que le da significado, la nueva visión de Dios. ¿Qué hicieron los judíos cuando llegaron al Horeb? En lugar de subir confiadamente al Horeb a encontrarse con Dios, ¿qué le dijeron a Moisés? Sube tú, porque si subimos nosotros que somos bien pecadores, nos va a ir bien mal. La desconfianza en Dios. El Padre Nuestro, cuando Jesús dice llamen a Dios Padre, nos está diciendo precisamente que la relación con Dios ya no es de criatura, creador, sino es de corazón a corazón, de persona a persona, el Padre con el Hijo, porque nosotros en Cristo somos hijos. Claro, cuando Jesús dice Padre, lo dice en el sentido literal de la palabra. Nosotros somos hijos en adopción, pero como el hijo adoptivo somos hijos, porque el hijo adoptivo no se siente menos hijo, se siente hijo. Aunque ahora se está dando mucho la moda de que las mujeres le dicen al marido, tú págale todo, pero no le digas nada porque no es tu hijo. No es su hijo. Desde el momento en que él acepta que ese niño es su hijo, lo acepta como suyo, es su hijo. En el sentido, ya no le tienes que decir hijastro. Esa es una palabra peyorativa y horrible. Es tu hijo. Porque si no, nosotros diríamos, padrastro que estás en el cielo. Padrastro nuestro que estás en el cielo. No, Padre nuestro. Y luego sabemos la forma, bueno, lo vamos a ver más adelante, Abba, que no es padre, es papito. Es en el sentido de el niño chiquito que le habla cariñosamente al papá. Papito, cuando le queremos
pedir algo, papito. Entonces sí, va por ese lado. Entonces esta cuestión que la traducción literal que pone la Biblia de Jerusalén, haciendo que esta parte central tenga este sentido de pan celestial, para mí sigue, bueno, es mi punto de vista, no sé el padre, ahora ya los avances de la ciencia exegética si haya cambiado, pero hasta donde yo entiendo sigue siendo el pan nuestro cotidiano, así, el pan cotidiano, o sea, todo lo que necesitamos material y espiritualmente, pero no nada más espiritualmente, o no nada más materialmente, cotidiano, decimos, el pan cotidiano para todo lo que necesitamos. Tenemos la Santa Biblia, la antigua versión Reina Valera, que también es muy valiosa, y encontramos en Mateo 6:10, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Sí. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra, no hay problema. Luego, y no nos metas en tentación, les digo este término, no produzcas la tentación, no nos metas, ese es el detalle. Y ahí también hay todo un análisis, cuando uno se va con Ulrich Lusch y con todos estos grandes conocedores del Evangelio de Mateo, todos se preguntan lo mismo, ¿qué significa ese meter? Porque el verbo literalmente en griego es meter, poner tentación. Entonces Dios nos pone a la prueba, líbranos de la tentación. Algunos dicen que la respuesta es más bien que nos libre, que no nos mete en tentación, significa que precisamente podamos librar la tentación nosotros, que podamos salir adelante. Y bueno, ahorita vuelvo a lo que yo decía de Madre Teresa de Calcuta y también Santa Teresa, San Juan de la Cruz, tenemos grandes ejemplos. Yo me imagino que el mismo San Juan Pablo II al final, todos los santos viven como calvario espiritual, donde precisamente pues es muy doloroso, porque la gran tentación es para ellos sentir que Dios no los escucha, que Dios ya no les responde, que Dios ya no los quiere. El silencio de Dios, dirá el padre Ignacio Larrañaga. Y sin embargo, como en el texto del Antiguo Testamento del Libro de Reyes, cuando pasa esa brisa que no se oye, es cuando Dios está ahí. Y eso es lo importante, ¿verdad? Elías escuchó primero un torbellino, no, una tormenta tampoco, una suave brisa del desierto que no se oye, y salió, porque era Yahvé el que estaba pasando. Entonces por ahí van las cosas. Muy bien. La Vulgata también, en la Sacra Iuxta Vulgata, tenemos estas, panem nostrum supersubstancialem da nobis hodie, lo que decía, sobresubstancial, o sea, la Eucaristía. Sí, bueno, sí, porque muchos ya, y esto porque es importante, porque esta Biblia es muy antigua, es clementina. Entonces, pues sí, ha habido a lo largo de la historia intentos de entender el Padre Nuestro y esa parte central, que es lo que le da sentido después a todo, como simplemente eucarística. No se le quita el valor eucarístico. Yo siento que muchos de estos autores y traductores de la Biblia lo hacen porque que conocen el griego y conocen bien el término, ¿sí? No lo hacen por violentar el texto, sino por sobresaltar ese aspecto, que no sea nomás lo material. ¿Por qué? Porque lo más normal es que tendamos a pedirle a Dios puras cosas materiales. Entonces, por eso se sobresalta este aspecto. En ne nos inducas sin tentación, y volvemos el inducas, ¿sí? Y no nos produzcas la tentación, no nos dirijas hacia la tentación, no nos lleves hacia... O sea, es una acción de Dios, ¿sí? Ahora decimos, no nos dejes caer en tentación. Fíjense cómo cambiamos, pero la traducción es así. Nosotros decimos, no nos dejes caer en la tentación. O sea, sosténnos en el momento de la tentación. ¿De dónde viene esta idea? Pues posiblemente mucho de Job, ¿sí? Que Dios permite que el diablo nos tiente. Pero una cosa debemos de estar seguros, Dios permite que nos tiente para poder purificarnos como el oro en el crisol. No para que nosotros caigamos y Él gozarse de nuestro pecado, sino para que nuestra virtud sea auténtica, ¿sí? Porque si no somos probados, pues al final pues no crecemos y no maduramos, ¿sí? Nos vamos a dormir en nuestros laureles. Muy bien. Bueno, aquí se va a ver, sí pensé desde el principio que era muy difícil. Aquí se ve la crítica de la redacción. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se compuso? Lo que estamos viendo es lo que ordinariamente nosotros llamamos, y damos el texto, lo acabamos de hacer, y muy padre,
el curso antepasado en el seminario, la visión sinóptica de los textos. Y nos da una comprensión bien padre. Cuando uno va viendo la sinopsis, por ejemplo, desde cómo inicia el texto de Mateo y de Lucas, cómo empezamos para poder entender la vida de Jesús, si uno se va a los textos del Papa Benedicto XVI, que yo les digo que no les recomiendo, les exijo que lean Jesús de Nazaret, sus 3. ¿Por qué? Porque es una síntesis de una comprensión maravillosa de la cristología cristiana desde los evangelios sinópticos sobre todo. El Papa va haciendo una lectura que dices, bueno, y este no es exégeta, es teólogo, pero se ve que sabía exégesis mucho más que nosotros. Entonces va presentando los textos y empieza por Lucas, claro, porque Lucas empieza pues en el Génesis, ¿verdad? Está Zacarías en el templo, bueno, primero su prólogo de Lucas, que es pesado, luego después Zacarías en el templo, luego el anuncio a la Virgen, luego viene todo el movimiento de María hacia las montañas de Judea, luego el nacimiento de Juan el Bautista y luego después el nacimiento de Jesús, y ahí se empata. Empezamos con Mateo, que empieza con las genealogías, bueno, la presentación de su texto, Biblios Genesios Jesucristo, libro de los orígenes de Jesús el Cristo, Hijo de Dios, y luego después las genealogías, Abraham de Genes en Isaac, Isaac de Genes en Jacob, Jacob de Genes en Tonfares, y vamos leyendo todo este ritmo, ¿no? Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob de fulanita engendró a sutanito, sutanito engendró a fulanito, y hasta que llegamos a David. Y luego de David a la deportación de Babilonia, y luego de la deportación de Babilonia ¿hasta quién? Hasta José. Jacob de Genes en Joseph, Ton Aner María, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Y luego después aparece ahora sí un D en contraposición. Jutos de Génesis to Jesús, de Génesis to Jesús jutos en, pero el origen contrario a, ese D sí es de contraposición, contrario a lo que hubiéramos pensado, el origen de Jesús fue este. O sea, no fueron las genealogías. Entonces nos aventó un rollote Mateo para decirnos, me lo sintié, porque fíjense que no, Jesús no nació de la descendencia de Abraham y de David. Jesús nació de la descendencia de María y por obra del Espíritu Santo. Y entonces nos cambia totalmente el chip Mateo, explicando precisamente por qué, precisamente María, ¿de qué descendencia? Dice la mayoría que era de la descendencia de Leví, como lo era Ana y Zacarías, ¿sí? De la descendencia levítica, dicen algunos, sacerdotal, que es la sacerdotal, recuerden. Entonces, por ahí va. Entonces, tenemos aquí la crítica, más bien la composición literaria del texto. En la primera, pues tenemos el contexto del Padre Nuestro. Y al orar, no hables mucho como los gentiles que piensan que a base de decir muchas palabrerías van a convencer a Dios, ¿sí? Porque nuestro Padre sabe lo que necesitan antes de pedírselo. Ustedes, por tanto, oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Luego en Marcos, simplemente por eso les digo, todo cuanto pidan en oración creen que ya les va a ser recibido y lo obtendrán, ¿sí? Porque ustedes, su Padre sabe lo que. Y cuando os pongáis de pie para orar, perdonen si tienen algo contra alguno. Y eso es lo que encontramos nada más en Marcos. Mientras que en Lucas, y él les dijo, y el contexto es bien diferente, por eso les digo que el contexto ayuda. En Mateo, ¿cuál es el contexto del Padre Nuestro? El centro del discurso de la montaña, de toda la enseñanza de la vida cristiana, porque todo lo que vamos a aprender tiene como base la nueva imagen de Dios, que Dios es nuestro Padre. En Lucas, el Padre Nuestro brota de que un discípulo se acerque y le dice: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Cuando ustedes oren, digan: Padre Nuestro, ¿sí? Santificado sea tu nombre. Bueno, no ponen nuestro Padre. Santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer en tentación. Si se fijan, es más breve, mucho más breve.
El que rezamos pues es el de Mateo, es el más completo. ¿Hasta aquí todo claro? Entonces, para entender el Padre Nuestro, su significado tanto teológico como pastoral, tenemos primero que entenderlo desde esta perspectiva. Es la oración cristiana más grande, la más perfecta y la mejor, el Padre Nuestro. Segundo, tenemos que darle el sentido de que esta oración nos está comprometiendo con un estilo de vida. No nada más a perdón, como algunos dicen, es que el Padre Nuestro lo único que te pide es que perdones a los que te ofenden. No, es que el Padre Nuestro está en el contexto de bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los humildes, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos, los limpios de corazón, los trabajadores de la paz, los perseguidos, bienaventurados. Y está en el contexto de que somos la sal y la sal del mundo y la luz. ¿Sí? La sal de la tierra y la luz del mundo. Y entonces todo en ese contexto de llevar a plenitud la ley y los profetas, de no nada más decir yo no mato, sino yo promuevo mi vida, mi dignidad, cuido mi cuerpo, cuido a las personas que se me fueron encomendadas en mi familia. Entonces ahí estoy cumpliendo con el Padre Nuestro, si no. Padre Nuestro se saca de contexto. Y por otro lado, pues es también la oración cristiana que Cristo nos ha dado cuando nosotros se lo pedimos. Nos identifica como cristianos. Bueno, en la tradición judía hay un libro que se llama Diálogo de Jesús con un judío, muy padre. Yo lo tenía, pero son de los libros que le presté al Padre Justo y nunca me regresó. Pero bueno, para algo han de servir en la vida. Entonces, ese libro tiene esta riqueza de podernos enseñar como muchas de las enseñanzas, especialmente del discurso de la montaña, ya existían algunas de ellas en pañales, porque también eso tenemos que ser honestos. O sea, no es que Jesús copió el Antiguo Testamento y ya nada más acá lo elaboramos de una manera muy bonita y todo, no. Por eso Jesús dice, no vine a derogar, sino a llevar a pleno cumplimiento. Pero ya mucho de lo que encontramos también en el Padre Nuestro lo vamos a encontrar disperso en la enseñanza judía del Antiguo Testamento, y vamos a encontrar también en la tradición judía. Por ejemplo, encontramos algunas afirmaciones semejantes en el Talmud palestinense, donde se lee: mientras seas misericordioso, Dios te hará misericordia, pero si no eres misericordioso, Dios no te hará misericordia. Para la última parte. En el Yom Kippur, que es el día de la purificación, encontramos precisamente que los hombres espían sus faltas contra Dios, pero no espían las faltas contra los hombres. ¿Sí? ¿Por qué? Solamente esas espían cuando se reconcilia uno con el otro. Si no, no se espían. ¿Sí? Entonces tenemos que aprender eso. Tenemos muchas cosas pues en la tradición. En la séptima petición encontramos: no nos pongas en tentación. Y en las oraciones judías vamos a encontrar de la noche. Porque si nosotros nos ponemos a analizar las tradiciones judías, vamos a encontrar que en realidad la iglesia pues se tomó eso. Por eso San Juan Pablo II no tenía miedo de decir que son nuestros hermanos mayores en la fe, porque muchos aún de nuestros tiempos de oración los tomamos de ahí. En la tradición judía había oraciones de la mañana, oraciones de la tarde, oraciones de la noche. Hasta el día de hoy los judíos van al muro de los lamentos a orar en ciertas horas, como nosotros, ¿sí? Oramos la liturgia de las horas en ciertas horas del día, ¿verdad? Entonces sí, así es. Entonces en las oraciones de la noche se dice: no me entregues al pecado. Volvemos a esta: no me dejes caer en tentación, ni a la transgresión, ni a la tentación, ni al desprecio. Haz que me gobiernen las buenas inclinaciones, y no dejes que me dominen los malos instintos. Líbrame de los malos encuentros y de las malas enfermedades, que no me perturben malos sueños ni malos pensamientos. En las oraciones de la mañana se dice: hazme perseverar en tus mandamientos y no me entregues al pecado. Si se fijan, ya está mucho esta idea. Entonces, Mateo, ¿a quién está escribiendo? Una comunidad judía. Entonces esto de no me entregues al pecado, no me entregues a la tentación, o no me produzcas tentación, tiene que ver dentro de estas oraciones, donde en realidad desde el libro de Job se entiende pues que el Señor permite. Pero ¿cuál es el elemento esencial? No me dejes caer en tentación. Por eso así lo tradujo después la tradición cristiana. Porque el elemento es: el Señor puede permitir que yo sea tentado, pero lo que Él nos puede ayudar es a perseverar en la virtud. ¿Sí?
Mucha gente luego viene y se confiesa de tentaciones, a pesar de que la superó. Le dice uno, bueno, pues al contrario, tendrías que estar muy alegre y agradecido con Dios. ¿Por qué? Porque fíjese que en el trabajo me dieron ganas de agarrar 20 pesos y no los agarré. Pues no los agarraste. Fue una tentación que venciste. O sea, la tentación es pecado. La tentación no es pecado. Lo que es pecado es hacer el mal. Todo lo malo viene del diablo, todo lo bueno viene de Dios. Vencer una tentación viene de Dios, porque la venciste. Pero mucha gente todavía se confiesa de sus tentaciones. Es que me enojé y quise rayarle la madre 3 veces. ¿Y cuántas se la rayaste? Ninguna. Bueno, pues entonces venciste la tentación, ¿verdad? Algunos no lo decimos, pero lo pensamos que es peor. Entonces, pues ahí está el problema, ¿verdad? Bueno, en estos 2 ejemplos, como les digo, se nos pide ser librados de la tentación y de los males en general. Entonces, los padres latinos retoman esto y los padres griegos precisamente, y entienden precisamente que el que nos está tentando hacia el mal no es el mal en general, el mal no es en general, sino el malo, el malvado, es el demonio. Y por eso pedimos precisamente que nos libre de aquel que nos puede llevar al mal, de aquel que nos puede destruir totalmente. ¿Sí? Luego tenemos también en la tradición judía doxologías, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. ¿Se acuerdan la doxología de la Didaché, verdad? Ahorita, ese texto que les citaba al principio, la Didaché, que le agrega al final del Padre Nuestro, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos, ¿verdad? Lo cantamos muy, a él la gloria y el poder. Esta es una doxología, hay que entender, ¿verdad? Porque es un tipo de oración la doxología, es el reconocimiento. Digno es el Cordero degollado de recibir el honor, la gloria, la fuerza, la alabanza por los siglos de los siglos. Es una doxología, ¿sí? Entonces hay que entender, y también en la tradición judía existían las doxologías. ¿A qué nos lleva esto? Sin lugar a dudas que el Padre Nuestro, por su formulación, especialmente en ciertas partes, es una oración que ya trae su fundamento judío, trae algunas ideas. Y nos ayuda, ese fundamento judío nos ayuda a poder entender bien el Padre Nuestro. Como dirá el texto de la Pontificia Comisión Bíblica sobre la Biblia y la interpretación de la Biblia a las Sagradas Escrituras, y también el del Antiguo Testamento, la Biblia judía, donde dice, no podemos entender el Nuevo sin el Antiguo, ni el Antiguo sin el Nuevo. O sea, quien quiere entender el Nuevo Testamento, dejando de lado el Antiguo Testamento, no lo va a entender, ni las traducciones judías. Pero también quien quiere entender el Antiguo Testamento, dejando de lado el Nuevo Testamento, como católico nunca lo va a entender. Yo tuve la mala experiencia, creo que fue un curso muy valioso, pero de todos modos al final me quedé con mal sabor de boca, de ir a un curso de un maestro, uno de los grandes doctores en profetas, en el profeta Isaías, y un curso especializado sobre los 4 cánticos del siervo doliente. Y al final muchos alumnos salimos muy dolientes porque pues íbamos con la emoción de ver cómo se cumplía eso en Cristo, o sea, que el maestro hablara, pues, porque pues son textos que luego el Nuevo Testamento va a retomar. Pues no, nunca llegó a Cristo. Él, que si es un profeta, que si es el mismo Isaías, que si es Israel, que si esto, que si a Chuchita la bolsearon, pero nunca llegó a Cristo. Pero no se pueden después de Cristo entender esos textos sin Cristo. ¿Sí? Varón de dolores, conocedor de dolencias, ¿sí? No se puede entender. ¿Sí? El Señor me ha dado una cara dura para resistir a las bofetadas y a los salivazos. ¿Sí? No se puede entender. He ahí a mi siervo en el que me complazco. Él llevará la justicia hasta las islas remotas. ¿Sí? La caña doblada no romperá, la mecha humeante no apagará. De hecho, el padre Bocham, Paul Bocham, uno de los que fue secretario de la Pontificia Comisión Bíblica, él traducía ese texto también con una riqueza muy especial, porque luego el hebreo tiene esa riqueza, donde dice, no es la caña doblada no quebrará, sino él
caña doblada no se quebra. El mecho humeante no se apaga, para hablar de que el siervo de Yahvé será alguien pequeño, no un poderoso, alguien pequeño, débil, pero que no se quebra, despreciado por los hombres, ¿sí? Varón de dolencias, acostumbrado al sufrimiento. Y entonces, pues, ¿de qué te serviría hacer cursos si al final no llegaste a Cristo? Que era lo para unos de nosotros, salíamos y decíamos, pues qué bien, ¿verdad? Y yo luego ahí me sirvió mucho porque como yo todavía no estudiaba crítica textual del Antiguo Testamento, porque pues por las circunstancias en las que tuve que hacer yo la licenciatura, adelanté algunos cursos fuera de tiempo, entonces el maestro tomaba muchísimo crítica textual. Pero gracias a él aprendí crítica textual práctica, porque en los textos aprendí a hacer práctica de crítica textual, que cuando llegué a la crítica textual ya se me hizo algo muy familiar. Y los que iban llegando, pues apenas iban entendiendo qué es un ceder, qué es esto, qué aquello, cuando yo ya, pues ya lo manejaba para arriba y para abajo, porque me lo tuve que aprender para mi examen del profeta Isaías de Antiguo Testamento. Entonces tuve esa ventaja, pero al final no pasamos de ahí, de la crítica textual, del análisis de los términos, del lenguaje y del significado histórico del siervo, quién era, pero al final nunca llegamos a Jesús, y hubiera sido algo muy, muy padre. Muy bien. Luego la crítica de las formas, ¿verdad? Cómo se delimitan las cosas. Y bueno, aquí tenemos, pues lo que ya les decía, primero tenemos el título, Padre nuestro que estás en el cielo. Eso no es ni una petición, no es nada, eso es simplemente una puesta en escena de a quién nos estamos dirigiendo. Nos estamos dirigiendo a Dios que está en el cielo. O sea, es el Dios de Israel y es el Dios de nuestro Padre Jesucristo, ¿sí? Este término teológico, reino de los cielos o cielo, es un término que desde el Antiguo Testamento tiene una claridad muy grande, ¿verdad? Entonces, Padre nuestro, y volvemos al término, ahora sí, Abba, papito, en ese sentido de cercanía. El Padre nuestro rompe con todos los paradigmas. Ya no somos criaturas, somos hijos en Cristo Jesús. Sí, somos el cuerpo de Cristo, pero somos los hijos de Dios. Por el bautismo somos regenerados y creados como criaturas definitivamente nuevas. Participamos ya de la nueva creación. Toda la creación espera, nosotros no, ya participamos. Pero vamos en esa etapa de realización, en ese ya pero todavía no de San Pablo, en esa tensión histórica de la historia de la salvación, ¿sí? Por eso los sacramentos llevan toda una dinámica de esa tensión. El bautismo nos da algo, pero no todo. Es la entrada a la vida de la fe. Por eso nos hace templos vivos del Espíritu Santo, pero la plenitud la vamos a recibir en la confirmación. Los 7 dones. Nos hace hijos de Dios, pero a través de la Eucaristía, si verdaderamente recibimos a ese Dios vivo y verdadero que nos eleva a la dignidad de poder después decir Padre nuestro en la Eucaristía. Por eso después de que se termina la consagración y todo, ¿sí?, el sacerdote muestra a la comunidad a Cristo, ¿sí? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, más bien muestra a Cristo, lo alaba, ¿sí?, y luego después invita a la comunidad a orar con la oración de los hijos de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo. Y el Padre luego ya después, sí, es nuestro Padre. Pero como decía, ¿alguien ha oído alguna vez el discurso del Papa, la reflexión de San Juan Pablo II en torno a la paternidad de Dios, verdad? Y él habla ahí de una manera muy corta, pero muy concreta y muy hermosa, de lo que significa para Jesús ser el Padre, el Hijo de Dios, ¿sí? Para él la experiencia de paternidad es única, porque él es el unigénito Hijo del Padre. Él tiene una experiencia, quien me ve a mí, ve al Padre. ¿Sí? Quien me ve a mí, ve al Padre. Es la proyección del amor perfecto y eterno de Dios. Por eso a mí una de las imágenes trinitarias que más me gusta es la del amor. Porque así como en Dios hay 3 personas, en el amor hay 3 realidades. Quien ama, que es el Padre desde la eternidad. Quien es amado, que es el Hijo desde la eternidad. Y que es el amor mismo del Padre y del Hijo, que es el Espíritu Santo. Son imágenes, esta lo usó mucho San Agustín de Hipona, pero son imágenes que nos ayudan a entender la Trinidad. Entonces, Padre nuestro, está hablando de una relación de amor perfecta, ¿sí? No como alguien que posee algo, nos habla de comunión y comunidad.
No podemos ya sentirnos, no somos mónadas, que nos dirigimos a Dios cada quien por nuestro lado. La religión católica es una religión de cuerpo. Somos el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo, ¿sí? Y tenemos a Cristo como cabeza. Y entonces no nos podemos nosotros entender de otra manera si no es en nosotros, en comunidad, en nosotros. ¿Cuándo empezamos a fallar? Cuando empezamos a dividir. Cuando un cuerpo se divide, dice San Pablo. Cuando la mano se siente con envidia del pie, aunque es mano, pero ya quiere hacer cosas del pie. Las monjas que quieren ser padras, que quieren ser ordenadas padras, ¿para qué? ¿Quién sabe? Porque luego en la vida existe cada gente que quiere algo pero no sabe ni para qué. ¿Sí? Yo conozco muchos amigos que quieren ser obispos, pero cuando les digo, ¿para qué quieres ser obispo? ¿Tú sabes lo que significa ser obispo hoy? El poder por el poder se pervierte. Entonces no, tienes que saber para qué. ¿Sí? El nosotros, esos grupos apostólicos que luego, como yo soy de la vela apagada, a mí me vale gorro lo que haga la vela prendida. No, pues es que somos una comunidad, la parroquia. Es que nosotros somos señoras de la vela apagada que solamente en contemplación y suspiritos de frente al sagrado e inmaculado y hermosísimo y chiquitito corazón de María. Y le ponen un chingo de adjetivos calificativos, perdón por lo que le ponen, pero no, hombre, bonito, pero les dice, a ver, viejitas de la vela apagada, échenos la mano a vender un boleto para esto. No, nosotros no, padre. Pues es que somos todos un cuerpo, ¿no? Y todos tenemos, cada quien como puede, porque la mano puede una cosa y el pie otra. Pero ya cuando dicen no, están renunciando a esa parte del nosotros. O sea, nosotros para ellos somos un grupo, no, porque ahí ya somos nosotros, encerrados en nosotros mismos, nos convertimos en algo que ya no es nosotros, ¿sí? Por eso, dice el Papa Francisco hermosamente, la iglesia debe de ser siempre una comunidad incluyente, aún para aquellos que nos lastiman. No nos tiene que hacer tanto ruido. Hay quien no entiende al Señor, nuestro trabajo es ayudarlos a entender, no criticarlos. La iglesia hoy y muchos ambientes de la iglesia están cayendo en ese defecto. Ay, es que esas gentes malvadas que en las Olimpiadas se burlaron de la Eucaristía o hicieron el festín de no sé quién, pero fue muy criticado también esa pintura. Por eso, bueno, sí. ¿Y que ya somos buenos y malos? No. Aquí todos somos malos. Aquí todos somos malos, somos pecadores siguiendo a Jesús. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Callarnos y hacernos chiquitos? No, proclamar el evangelio, hacer el bien, ayudar al que no nos ayuda, amar al que nos odia. Eso es lo que nos toca, siempre ha sido lo que nos toca. No vamos a convencer al mundo. O sea, si vamos a entrar en la dinámica de mostrar el puño y decir quién es más fuerte, no lo vamos a lograr. Es que ¿por qué los obispos mexicanos no levantan la voz y todo? Porque no es su función hacer política, mi hermano. No es su función hacer política. La función de la iglesia es muy diferente. ¿Quién pudo oír las primeras palabras de nuestro nuevo obispo a la diócesis? Cuando le preguntaron en torno a esto. ¿Y él qué dijo? La iglesia no está para eso. La iglesia está para llevar adelante el reino de Dios. Yo como obispo estoy para santificar al pueblo de Dios, no para andarle haciendo a la polaca. Si dentro de eso tengo que actuar de cierta manera, es porque me toca en mi camino de evangelización, no porque me toca decir, no porque soy un líder social. Cuando entendemos al obispo como un líder social, ya no lo entendimos como pastor, ¿verdad? O cuando él se entiende así, cuando anda haciendo más polaca que evangelización. Entonces por ahí, déjame nada más termino. 3 minutos, ¿qué te parece? No, todavía me queda bien harto tiempo, ¿hasta qué hora será? Ok, ¿a qué hora cierra el estacionamiento? Ok, 5 minutos. Bueno, si no, pues ni modo, se las llevan. Porque era lo que íbamos a ver, el Padre Nuestro, pero bueno. Ya después, ahí está de todos modos la división, fíjense, santificado, perdona nuestras ofensas, venga a tu reino, no nos dejes caer en tentación, hágase tu voluntad y líbranos del mal, con nuestro pan cotidiano al centro, ¿sí? Ya después, bueno, si hay otra ocasión lo podemos ver. Muy